Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Tuesta Soldevilla. Soy profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación que tiene que ver con un tema de absoluta coyuntura, que se trata sobre las elecciones parlamentarias extraordinarias que se van a realizar este domingo 26 de enero. Quisiera hacer ofrecer algunas informaciones y luego tratar de analizarlas para posteriormente conversar con ustedes a partir de las preguntas que crean conveniente. Bueno, para empezar, estas elecciones llamadas así extraordinarias, parlamentarias, a ver, vamos a entrar a nuestro PowerPoint. Estas elecciones parlamentarias son extraordinarias en un doble sentido. En primer lugar, por las características que vamos a ver, y por otro lado, porque nunca en la historia de la República se ha dado una elección parlamentaria derivada de una disolución del Congreso. Como ustedes pueden ver en la lámina, el presidente de la República anuncia la convocatoria de elecciones derivada de la disolución del Congreso el 30 de septiembre. La Constitución señala que entre la disolución del Congreso y la elección no debe haber más de 4 meses. El último domingo es justamente el 26 de enero, por eso es el día de la elección, este 26 de enero. En la coyuntura que hemos visto el año pasado, tenía que ver también con un enfrentamiento, ustedes saben, entre Ejecutivo y Legislativo, que llevó a niveles de enfrentamiento derivados de cuestiones de confianza, derivados de una serie de sucesos que nos llevaron al 30 de septiembre. Sobre la cuestión de confianza, que repito, derivó en su negativa, así también establecido por el Tribunal Constitucional, en la disolución constitucional del Congreso. Entonces, la convocatoria a elecciones es una convocatoria, repito, dentro del marco de la ley y que tiene, pues, algunas características. Una de las características de esta elección, así llamada por el Jurado Nacional de Elecciones, extraordinaria, es que, en primer lugar, vuelvo a repetir, tenía que ver con la disolución del Congreso, pero esta disolución no implica ningún efecto sobre otro tipo de poder, en este caso el Ejecutivo. En ese sentido, estas elecciones parlamentarias tenían que darse dentro de un marco legal. Y ahí vino la primera discusión. ¿Qué marco legal teníamos? Resulta ser que, en principio, tenemos 3 elementos. El primero, un marco legal que establecía, por ejemplo, una serie de normas que se habían aprobado en los últimos días, me refiero a los últimos días previos a la disolución, pero que no eran aplicables según el Jurado Nacional de Elecciones para esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones interpretó que esta elección estaba dentro del año en que no se podían realizar modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 4 de la ley la Ley Orgánica de Elecciones establece que un año antes de una elección no se pueden modificar las normas electorales. En consecuencia, si la elección parlamentaria iba a ser el 26 o va a ser el 26 de enero del 2020, un año antes era el 26 de enero del 19. Y estando ya en septiembre, octubre, ya no se podían aplicar algunas de las normas establecidas. El segundo tema tuvo que ver con la posibilidad de participar y candidatear
de congresistas del Parlamento disuelto. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que por tratarse de una elección extraordinaria, no se les impedía postular. Más este impedimento sí va a ser posible para los congresistas que salgan elegidos el 26 de enero, es decir, no pueden participar en las elecciones del 11 de abril del año 2021, como tampoco los congresistas del Parlamento disuelto. Una decisión que causó polémica. Yo personalmente no estuve de acuerdo con esta decisión, pero es así como se ha establecido. Y una tercera norma que ha causado también de alguna manera debate es aquella que señala que el umbral de representación o valla electoral, si bien se aplica para conocer a aquellos partidos que superan el 5% de la elección parlamentaria en términos de los votos válidos, mas no aplica para la pérdida de inscripción de los partidos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado estableció de esta manera, decía, por tratarse de una elección extraordinaria, más no una elección general. Particularmente, tampoco no estoy de acuerdo con esta medida, porque el argumento de ser solo una elección extraordinaria no le quita el valor ni el sentido del umbral de representación, que era acotar el número de partidos. Esto no va a suceder. Entonces, de los 21 partidos que van a participar, porque ese es el número, que van a participar a nivel nacional, en algunas circunscripciones más, por ejemplo, Lima tiene 21 listas, Madre de Dios tiene el número menor de listas inscritas, que son 17, pero en general, repito, de los 24 partidos inscritos hasta ahora, ninguno va a perder la inscripción. Sin embargo, repito, si se hubiera aplicado las consecuencias de la valla, probablemente nos hubiéramos quedado entre solamente 6 y 8 partidos, que son los partidos que creo van a superar la valla domingo 26 de enero. Digamos, estas son gruesamente el marco en que se va a desarrollar, y se ha desarrollado también, la campaña electoral de estas elecciones así llamadas extraordinarias. Tenemos nosotros un padrón de cerca de 25 millones, exactamente 24.799.384. De ese padrón, este domingo, a través del voto convencional, vale decir manual, van a votar poco más de 22 millones, y por voto electrónico, una treintena de distritos, la mayoría en Lima, van a votar a través del voto electrónico. Pero además hay que sumarle los peruanos residentes en el extranjero, que ya van a ser cerca de 1 millón, para ser exactos, 974.230. Dicho sea de paso, ustedes recordarán que lamentablemente la Comisión de Constitución el año pasado, al presentar y aprobar el dictamen que luego fue hecho ley en el Pleno del Congreso, no retiró el párrafo que señalaba que los peruanos residentes en el extranjero votaban por los candidatos de Lima, como estaba en la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, por el tema de la reforma que la Comisión de Constitución manejó, digamos, de una cierta manera, de mi punto de vista, errónea, entre ellos fue retirar involuntariamente, pero sí fue, este artículo de la ley que pudo ser salvado por el Jurado Nacional de Elecciones, señalando que los peruanos residentes en el extranjero sí pueden votar por los candidatos de Lima. Nosotros, y digo nosotros porque yo presidí la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, señalamos en su momento y en la propuesta que en realidad los peruanos residentes del extranjero
debían de tener una circunscripción especial, como sucede en muchos países. Pero entonces el padrón es de cerca de 25 millones, y los 130, que es el número de parlamentarios que vamos a elegir, se dividen alrededor de 26 circunscripciones. Circunscripciones que están ceñidas a lo que es la delimitación de los departamentos, regiones, que como verán en la pantalla, va desde el número más pequeño, que es Madre de Dios, donde se tiene un solo escaño, pasando por los otros, el departamento región, pero se separa, por ejemplo, Lima, el departamento región de Lima, y se extrae la provincia de Lima, que es una circunscripción especial que tiene 36 escaños, separada, repito, de la circunscripción de Lima provincias, es decir, las otras provincias del departamento de Lima, más Callao. Hacen en su conjunto 36 circunscripciones, del total de 130 que tenemos en nuestro país. Como verán, la gran mayoría son circunscripciones que en los estudios de sistemas electorales se denominan circunscripciones pequeñas, ¿no? Menos de 5 son pequeñas, entre 5 y 10 son medianas, y más de 10 son grandes. Entonces nuestro país tiene básicamente pequeñas, algunas pocas medianas y una grande, que es la de Lima, ¿no? Esto tiene algunos efectos en la representación. Por ejemplo, el caso de Lima, se votan cerca de 7 millones de electores para 36 representantes. Pero cuando muchos, 36, representan también a muchos, que son cerca de 7 millones, el factor de representación se diluye, no es estrecho. Es por eso que, por ejemplo, en Amazonas, probablemente los amazonenses conozcan a sus 2 representantes. Probablemente los de Loreto, donde tienen 4, conozcan mejor, es decir, por lo menos saber quiénes son sus representantes. Pero en Lima, en realidad, esto está distorsionado. Hicimos una encuesta acá en la universidad cuando yo dirigía el Instituto de Opinión Pública hace algunos años, y preguntamos a los limeños que nos digan los nombres de 3 representantes, y solo el 15% logró acertar. 15%, imagínense ustedes, solo acertó 3 nombres de 36. Es que ni los limeños conocen a sus representantes, ni los representantes de Lima en el Parlamento hablan a nombre de los limeños, ¿no? Y este es uno de los problemas que la Comisión de Reforma trató de resolver con las propuestas. ¿Cómo es el sistema electoral que se está desarrollando, digamos, en este proceso electoral? El tipo de candidatura, así denominado, es a través de una lista desbloqueada. Es decir, uno va a votar por el partido, pero a su vez tiene la posibilidad de hacerlo con el voto preferencial, que en nuestro país, el único de la región, es un voto preferencial doble, porque uno puede votar por hasta 2 candidatos, y es opcional. No es obligatorio votar a través del voto preferencial. Esto no existe en ninguna otra parte, lo cual lleva también, de alguna manera, a ciertas confusiones. Pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. La conversión de votos en escaños requiere un método. Esto método porque, por ejemplo, los porcentajes siempre son fracciones. Un partido saca, por ejemplo, 5.8 y no obtiene pues 5.8 escaños, no tiene 11.3 escaños, ni 17.4. Entonces, esas fracciones tienen que ser repartidas. El método que se usa en nuestro país desde el año 1963 es el método de la cifra repartidora, internacionalmente conocido como el método D'Hondt, en referencia al matemático belga que la creó. Hay otros métodos en el mundo, se ha discutido algo en el Perú mal, pero es el método que está presente, repito,
desde 1963 y es lo que se va a aplicar el 26 de enero. Pero también tenemos un elemento del sistema electoral que tiene que ver con el llamado umbral de representación en el Perú denominado valla electoral, así conocido, que, repito, tiene como objetivo acotar el número de partidos presentes en el Parlamento. Entonces, allí los partidos van a tener, para superar y para poder ingresar al Parlamento, cumplir una de las dos condiciones que la ley hoy día establece. En primer lugar, el 5% de los votos válidos. Partido que consigue el 5% de los votos válidos entra al Parlamento. Pero un partido puede no conseguir el 5%, pero obtener en un primer cálculo 7 congresistas o 7 escaños. Pero tiene que hacerlo en más de una circunscripción. Se acercó, por ejemplo, mucho en el año 2016 Democracia Directa, esta organización que sacó 4 representantes en Cajamarca, pero no logró ni el 5%, pero tampoco logró los 7. Es lo que más se acercó, ¿no? Los partidos entonces van a tener que alcanzar o el 5% o lograr 7 escaños en más de una circunscripción. Y por otro lado, lo que tenemos es la aplicación recién para el 2021 de la no reelección parlamentaria. El voto preferencial tiene una serie de impactos, si bien es muy popular, uno de ellos es la dificultad para votar. Si bien es aparentemente sencilla, la gente se confunde mucho, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, como ven ustedes en la lámina, como los nulos y blancos en elecciones presidenciales, por ejemplo, en el 2016 fue de 1.168.538, y sin embargo, elecciones congresales, 4.166.202. Esto derivado por la nulidad del voto, que es el error para votar, ¿no? El voto preferencial, además, tiene algunos otros efectos que son, digamos, de alguna manera perniciosos, ¿no? En primer lugar, debilita la unidad del partido político. Ustedes habrán visto en la campaña, por ejemplo, que cada candidato hace su campaña, como si fuera un mini partido, ¿no? Y esto lo hace porque en realidad el voto preferencial es que un partido saca determinados escaños y no entran en el orden que se presentó, 1, 2, 3, digamos, si sacaron 3 escaños, sino esos 3 son los que más votos preferenciales han obtenido, ¿no? Puede ser, digamos, el número 6, el 2 y el 1, ¿no? Y en consecuencia, cada uno tiene que elaborar su propia campaña. Entonces, le debilita, digamos, los mensajes colectivos. Por eso es que no hemos encontrado ideas fuerzas, porque además esta elección no está acompañada de una elección presidencial. Y en las elecciones presidenciales, por lo menos el candidato presidencial sí coloca anclas en determinados puntos, ¿no? Y entonces tiene otros efectos como, por ejemplo, los gastos de campaña que los tiene que entregar el partido no son necesariamente entregados por cada uno de los candidatos, digamos los 130 por cada partido, ¿no? Entonces tiene un efecto, repito, pernicioso, por lo que para el 2021 en principio no se va a aplicar el voto preferencial. ¿Cómo se vota entonces en términos de voto preferencial? Y ustedes tienen una lámina. Esto es lo que ustedes van a enfrentar el día domingo. Van a encontrar el nombre del partido, van a encontrar el símbolo del partido y van a encontrar 2 cuadraditos a la mano derecha donde ustedes pueden colocar los votos preferenciales. Pero para que un voto sea válido, puede ser de la siguiente manera, como en la parte de la izquierda: marcar el símbolo y dejar en blanco los votos preferenciales. O marcar el símbolo y colocar 1 o 2 como máximo votos preferenciales. Esa es la manera correcta de votar. No se puede votar, por ejemplo, 2 preferenciales de 2 partidos distintos, ¿no? Ese es un error y que lleva a la nulidad del voto. Entonces, lo correcto es votar primero marcando el símbolo y luego los preferenciales. Y eso es la manera en que ustedes
deben actuar este domingo 30. Lo otro es el método DONT, que es así llamado la cifra repartidora. Este es un poquito complicado darlos en pocos minutos. Para los que están inscritos les vamos a mandar el PPT y ahí ustedes podrán ver más o menos la fórmula matemática y cómo se distribuye estos escaños en el ejemplo que allí aparece en la pantalla. Es simplemente para conocer la mecánica, porque en realidad el programa de la OMPE lo que hace es hacerlo esto en poquísimos segundos, distribuye los escaños. Esta es una fórmula matemática. Finalmente, lo que de alguna manera se ha discutido también en estos días es en relación a los votos nulos y blancos. Y con esto termino esta parte para posteriormente ir a una conversación con ustedes. Uno puede votar o dejar en blanco, y ese es el tipo de voto que uno quiere obtener, pero también uno puede viciar el voto, o, y es la mayoría, votar por cada uno de los partidos. La suma de los votos para los partidos es lo que se llama votos válidos. La suma de los votos válidos más los nulos más los blancos constituyen los votos emitidos. La Constitución señala, sin embargo, que si los votos nulos y blancos son más de 2/3 partes, vale decir, más del 66.66, la elección se anula. Algunos han estado intentando hacer campaña por esto. Simplemente habría que quizá darles una mala noticia. Se anula, se convoca inmediatamente y participarán los mismos partidos y probablemente con los mismos candidatos. En consecuencia, eso sería más una pérdida de tiempo. No ha ocurrido nunca, porque esto es una cifra bastante alta. La elección del 2016 trajo 34% de votos nulos y blancos, y estoy hablando de 66%. En realidad, lo que se debe conocer es lo siguiente. Votar nulo y blanco es una posibilidad y tienen derecho. Pero también se tiene que ser consciente que si es que uno deja de votar por algún partido, está dejando que otros decidan cómo es la composición del Congreso. Pero si además vota uno por un partido, pero no marca el preferencial, está dejando que otros señalen quiénes deben ser los que ingresan al Parlamento de esa lista que uno ha votado. Entonces, estos son, digamos, algún tipo de información en el marco regulatorio de esta elección del 26 de enero. Nosotros en la Escuela de Gobierno tenemos cursos que vemos esto a profundidad, el curso de Instituciones Políticas Comparadas, el de Partidos Políticos y Representación, que dicho sea de paso, yo soy los que los imparto, dentro de lo que quisiéramos a su vez ofrecer a ustedes, que es la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ofrece y que tiene como límite de plazo de inscripción este 5 de febrero, tienen como objetivos realmente formar profesionales para la comprensión de los fenómenos políticos, tanto nacionales como internacionales. Se ofrece una educación de posgrado de calidad. La escuela concentra los mejores politólogos que hacen investigación y producen publicaciones, y formamos parte de muchos eventos nacionales e internacionales, y a la vez que formamos parte del debate público, y fortalecer también estas habilidades de investigación en base al dominio de técnicas pues, cualitativas y cuantitativas. El grado que se otorga es el grado de Magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y se puede, si uno desea, obtener una mención, sea en Relaciones Internacionales o Política Comparada. El alumno puede solicitar un diploma de posgrado en Ciencia Política o en Relaciones Internacionales cuando haya logrado obtener al menos 24 créditos. Allí ustedes podrán ver la malla curricular, este Magíster Convención en Relaciones Internacionales, que son 4 semestres, para decir 4 años, ¿no? Donde hay un cuerpo de cursos obligatorios comunes, obligatorios de mención,
electivos de mención, que son de los que tiene que escoger en la columna de la izquierda, y otros electivos, ¿no? Hay seminario de investigación para que se pueda ir desarrollando a su vez lo que sería la tesis que se tiene que presentar al final de los 2 años para obtener el grado de magíster. Y la otra mención es la mención en política comparada, ¿no? Y ahí está de la misma manera, cursos obligatorios de mención, electivos de mención, y ahí tienen ustedes los cursos electivos, repito, de mención. Entonces, magíster con mención en política comparada o magíster en mención de relaciones internacionales. Dentro de estos cursos se ofrece la posibilidad de una pasantía en Barcelona, en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, una prestigiosa universidad, y donde por algunos días los alumnos pasarán en este centro académico de prestigio, que es una de las cosas realmente relevantes de la oferta que damos en la Escuela de Gobierno para el caso de la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El cierre de inscripción, la repito, es el 5 de febrero. Ahí tienen ustedes también, si quieren hacerlo de manera presencial, acercarse al complejo Magrebo en el piso 11, donde está la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, acá dentro del campus, en la Avenida Universitaria 1801 en San Miguel. O también pueden escribir al correo electrónico que allí aparece y también al teléfono de la universidad, como el portal de la Escuela de Gobierno. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos en esta oportunidad y estaría dispuesto a contestar las preguntas que ustedes así lo estimen conveniente. Bueno, Amelia, ¿estás ahí, Amelia? Bueno, Amelia hace la siguiente pregunta, ¿no? Sobre las leyes del 27 de agosto del 2019 de reforma electoral, contempla, dice, el voto preferencial para las elecciones generales de 2021. Creo que lo que tiene es una disposición, creo que lo que tiene en una disposición es correcto. Hay varias cosas que hay que hablar sobre esto, pero de manera puntual lo siguiente. La forma como se ha redactado la ley en la Comisión de Constitución y que nosotros observamos de manera crítica, es que en algunos aspectos no parece claro. Sin embargo, la disposición transitoria señalaría que en realidad no se aplica el voto preferencial. Pero es algo que va a tener que revisar probablemente este Congreso que se elige el 26 de enero. Hay ya una discusión en curso de varios candidatos que señalan que es necesario revisar las 4 leyes que se promulgaron, que se aprobaron y promulgaron, que eran parte del paquete de entregamos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ¿no? Daniel, ¿dónde estás? Sí. ¿Me ves, Daniel? Sí, Daniel. Sí, te escucho. Dice, sí, Daniel, dices, si voto por un partido y no coloco un número preferencial, ¿a qué candidato de la lista se le atribuye? A ninguno. A través de redes sociales se ha estado orientando una suerte de interpretación que si es que uno no hace algo, este voto se derivaría a algún partido candidato. Eso no es así. Como el voto preferencial es opcional en nuestro país y no todos lo aplican, en realidad hay más votos para el partido que los votos preferenciales. Y entonces, si por ejemplo un partido obtiene 3 escaños, entrarán los 3 candidatos que tienen más votos. Y entonces, si yo no voto preferencial, eso no va a ninguna parte. Como que no va a ninguna parte si es que uno no vota, si uno vota nulo y blanco. Yo lo que he señalado es que en realidad uno sí deja que otros decidan, pero eso es otra cosa.
¿no? Si yo, por ejemplo, voto por un partido X y todos los que están acá ahora en línea votan por ese partido X, pero solo algunos, digamos el 5% hace uso del voto preferencial y el 95% no lo hace, ese 5% decide quiénes de ese partido ingresan. Y entonces, dejar de votar preferencial está dejando de lado la posibilidad de que tú también intervengas en esa decisión. Esa es básicamente la idea, Daniel. Gracias. Juanjo. Juanjo, ¿estás por ahí? Sí, muy Bueno, buenas noches. buenas noches, Juanjo. Acá Bueno, dice, ¿cuáles son los tipos de propuestas que los candidatos al Congreso realmente pueden hacer para estas elecciones extraordinarias? Entiendo para el Parlamento, ¿no? así A es, ver, claro. el voto preferencial desata en realidad una lógica en donde ustedes han podido observar en esta campaña, donde los candidatos ofrecen de todo, ¿no? No es el partido que ofrece, sino el candidato que ofrece. Entonces, por eso yo decía, no es el partido que tiene una orientación, un programa, una propuesta, sino hay 130. Parecen candidatos presidenciales, ¿no? O alcaldes o gobernadores. Pero a su vez, en los debates les han pedido a los partidos cuál es la agenda legislativa, porque se van a tener que trabajar durante 15 meses. Y entonces mi respuesta sería, sí se pueden hacer algunas cosas importantes, pero eso va a pasar necesariamente por un acuerdo entre los grupos parlamentarios. No digo alianzas, sino acuerdos, porque va a estar fraccionado. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero creo que van a entrar entre 6 y un máximo de 8 partidos, entre 5 mínimo y 8 partidos. Entonces va a estar disperso. No va a haber un partido mayoritario y en consecuencia van a tener que llegar a esos acuerdos para ver qué de las agendas legislativas de cada uno pueden ponerse a trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas se ha hablado de manera recurrente en la campaña? Uno, reforma política y justicia. Dos, seguridad. Y tres, temas económicos como, por ejemplo, empleo. Hay muchos temas, pero me refiero a estos quizás los que han tenido, digamos, mayor continuidad en términos de lo que hemos visto en la campaña. Eso es, Juanjo. Franklin, no sé si estás por ahí. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿existe un partido político que tiene en sus primeros 5 candidatos a varones? Entonces, no contempla lo relacionado con la paridad. Ya. No, todos han intentado hacer lo que creen y en algunos casos más cerca a la paridad. Pero el tema de la paridad y alternancia recién se va a aplicar para las elecciones del 21. Hoy lo único que se aplica es la cuota de género, 30%. Y el partido puede hacer, digamos, lo que crea conveniente. Vale decir, si hay 10 escaños, pudo haber hecho esto. El 30% de mujeres, digamos 3, las pudo haber colocado del 7 al 10. ¿No? No ha ocurrido, estoy llamando al extremo. Lo que quiero decir que para esta elección se puede haber hecho dentro del marco regulatorio, que es el último que se va a aplicar, que es la cuota de género, que es 30%. El otro día estuve en una exposición y Alberto Bengolea decía que el PPC había cumplido con aquello que recién se va a aplicar en el 2021. Decía él que nosotros, decía el PPC, tenemos paridad, o sea, mitad, pero a su vez alternancia, que son los dos aspectos que se ha discutido en los últimos tiempos, ¿no? Eso es. ¿Quién más? Tenemos... Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo impacta el voto preferencial al momento de decidir qué candidatos van al Congreso? Mucho impacta el voto preferencial. El voto preferencial te va a permitir si ingresas o no al Congreso. Por eso es que cada uno hace su campaña con el número. Habrán visto que todos hacen campaña y van con su numerote
sobre todo cuando ven televisión o se pasean, uno debe sacar el mayor número de votos preferenciales. Y esto es justamente lo que hemos criticado mucho porque desata una competencia interna, hasta fratricida. Si los que estamos acá somos parte de un mismo partido, yo no voy a colaborar con ustedes para que ustedes saquen votos. Yo voy a hacer campaña para que yo saque votos. Y lo que va a decirles probablemente un consultor es, tú no vas a hacer campaña como el resto. Tú te tienes que diferenciar del resto. Tienes que aparecer haciendo algo. Y miren ustedes lastimosamente en esta campaña, ¿cuáles han sido los temas de campaña? Para una persona atenta podrá decir, sí, ha sido ABC, pero en general lo que han aparecido con los medios, ¿qué cosa es? Escándalos, anécdotas, donde han estado involucrados algunos candidatos que se han hecho conocidos por eso, ¿no? Entonces es muy importante el voto preferencial ahora, ¿no? Eso es Cristian. Norma, ¿cuál es el procedimiento de la cifra repartidora? 2 clases del curso de sistemas electorales acá, imagínate. Es un poquito, pero les he dejado para ustedes que están inscritos el PPT, son varias láminas y quizá un poco complicado hacerlo en el corto tiempo, que acá los amigos de la Escuela de Gobierno me tienen ahorcado con el tiempo, me he dicho que es demasiado. Pero ahí está Norma, ahí te lo vamos a enviar, ¿ya? No es complicado, pero es un procedimiento que está en varias láminas. Jonathan, ¿estás por ahí, Jonathan? Jonathan, ¿le preocupa la calidad de personas que dicen que van a votar blanco o viciado o que simplemente no van a votar? ¿Por qué tanta gente no quiere votar por un partido? A ver, en todas las elecciones se empieza con un alto índice de la gente que no sabe por quién votar. Este número se comienza a reducir conforme se llega al día de la jornada electoral. Y van a ver ustedes que al inicio era como 56%. Acuérdense que los resultados finales va a reducirse sustantivamente. No tanto como uno quisiera, creo yo, porque esta elección no ha logrado, pues, atraer la atención ciudadana. Los ciudadanos, la mayoría estaba interesada en disolver el Congreso, pero no estaba interesado en crear uno. En segundo lugar, no está acompañando una elección presidencial y por lo tanto el interés es menor. Más aún esta elección que es solamente parlamentaria y donde además es una elección con voto preferencial. Entonces ustedes no ven la cohesión de un partido. En los artículos que yo escribo los días jueves en El Comercio, podrán ver hoy día mi artículo en El Comercio, cuyo título es Todos contra Todos, que es más o menos la mecánica de esta elección, ¿no? Es decir, decía, esta es una campaña de candidatos, no es una campaña de partidos, a pesar que los candidatos van por partidos. Y es así justamente por la dinámica del voto preferencial, ¿no? Entonces mucha gente no entiende, mucha gente no está interesada en un país como el nuestro, donde el rechazo a la política es de los más altos en la región, ¿no? Eso es Jonathan. Juan Miguel, si los que no pasan la valla el 2020 pueden participar en el 2021, ¿por qué no pueden tener representantes por favor, el necesito 2020? que me contesten pregunta. Si los que no pasan la valla el 2020, dice Juan Miguel, los que no pasan la valla, acá el 2020, pueden participar el 21, dice. Y entonces, ¿por qué se les aplica la valla? ¿Por qué no consiguen escaño el 2020? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, en la exposición repetía, señalaba, que el umbral de representación o valla tiene 2 efectos. Uno, saber quiénes ingresan al Parlamento, que es realmente el umbral del 5% o 7 congresistas en más de una circunscripción. Y el segundo efecto es mantener o perder la inscripción. Entonces, solo se va a aplicar la primera parte, saber quiénes pasan o no la valla. Partidos que pasan la valla se distribuyen escaños entre ellos. Los que no, evidentemente no superan eso, no intervienen. Pero no se va a aplicar la pérdida de inscripción y por lo tanto
los 24 van a participar en el 2021. De mi punto de vista, una aplicación errónea de la norma de parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero eso es lamentablemente para mí, ¿no? Luego, Mili está por ahí. Mili dice, de votos nulos, viciados, no se logrará ir a nuevas elecciones, sino que regresan los congresistas anteriores, pregunta, ¿no? Puesto que ya pasaron 4 meses desde que se dio la disolución. No, no ha pasado todavía 4 meses. Escribí un artículo sobre esto también y es lo siguiente. El parlamento anterior, el disuelto, se restituye si las elecciones no se realizan dentro de los 4 meses entre la disolución y la elección. Entonces, la disolución fue el 30 de septiembre. Los 4 meses serían 30 de enero. Por eso que el último domingo es el 26 de enero, por eso se realizan las elecciones. Si se pospusieran, allí no habría ni elección porque el parlamento anterior se restituye de inmediato, ¿no? Si se anulara la elección, imagínense ustedes, 2/3 partes votan nulos y blancos y se anula la elección, ¿qué pasaría? Se vuelve a convocar otro proceso electoral donde participarían básicamente los mismos partidos, porque el tiempo es tan corto que un partido nuevo no podría ni siquiera inscribirse, ¿no? Y que probablemente mantendría a la gran mayoría de los mismos candidatos. No es como alguno cree, ¿no? Que se anula la elección y pues no sé, participan algunos nuevos partidos. Eso no es así, ¿no? En ninguna elección. Solamente ha habido anulación de elecciones para elecciones municipales, distritales, pero de distritos muy pequeños en términos electorales, ¿no? Menos de 1000 electores, más o menos, ¿no? Bueno, Eder, ¿cuáles son los principales cambios en las leyes electorales que se van a implementar en esta elección? ¿Qué piensa de estos cambios? Bueno, ya hablé de algunos de ellos en mi exposición. Los cambios, más que bueno, muchos cambios no. Es al contrario. Por ejemplo, si se permite la reelección, como ustedes han visto, hay congresistas que creo que son como 19, no miento, son una treintena en todos los partidos que van a la reelección en diferentes partidos, ¿no? Pero ya en 2021 no hay reelección, ni para los participantes del Congreso disuelto, ni de parte de los congresistas de este Congreso del 26, que se elige el 26 de enero, ¿no? En principio, por última vez se va a aplicar el voto preferencial. En principio, por última vez se va a aplicar la cuota de género, porque iríamos en camino a la paridad y alternancia, Eder. Meli, ¿qué es lo que debería priorizar este Congreso de año y medio? Yo creo que puede priorizar, va a depender de lo que los partidos decidan, ¿no? Pero ya en las encuestas se señala, por un lado, cuáles son los temas de interés para la gente, seguridad, empleo, son 2 temas de mucha concentración de interés, y por el lado de los partidos y candidatos, reforma política y de justicia. Digamos, estos son los grandes temas, pero además lo que tiene que hacer el Congreso son 2 otros actos importantes. Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que como ustedes recordarán, eso se quedó trunco, ¿no? No se eligió en realidad ninguno, eso lo tiene que hacer este Parlamento, pero asimismo revisar los decretos de urgencia que este gobierno está promulgando de manera continua. Hoy día salió algunos y seguirá todavía. Acuérdense que la Comisión Permanente lo que hace son informes que los va a entregar al nuevo Parlamento y el Parlamento tiene que dar cuenta de ellos, revisarlos, incluso podría anular algunos, ¿no? Estos son, digamos, parte de los temas que deben tomar en cuenta el próximo Parlamento. Jackie, ¿estás por ahí, Jackie?
Dice, ¿puede un candidato más votado de un partido desplazar al primer candidato de la lista de un partido? Sí, claro. Vamos a suponer lo siguiente, que hay una circunscripción de 5 escaños y cada partido presenta 5 candidatos. En la lista aparece el orden de 5 candidatos por partido. Pero ¿qué pasa? El voto preferencial los puede reordenar. Puede que el quinto sea el más votado, el cuarto el segundo, así puede invertirse, ¿no? Y el uno puede quedar al último. Va a depender de cuántos votos preferenciales. Han habido casos muy importantes en el país donde han desplazado al número uno. Un caso anecdótico, además, por su doble connotación, es lo que ocurrió en el año 95, donde la famosa vedette o ex-vedette, Susy Díaz, ganó, recuerdan ustedes, un escaño en el Congreso. Bueno, ella tenía el número 13, que dicho sea de paso, su propaganda se lo estampó en una parte visible del cuerpo, y él era el número 13, y el Movimiento de Integración Agrario, que era ese partido, cuyo dueño jefe era el número 1, fue superada por Susy Díaz, que le ganó largamente por los votos, y como solamente logró un escaño, entró ella y no entró él. Y eso que él la había invitado a ella, ¿no? Pero así como varios casos, ¿no? Eso es, Jackie, no es. Vero, ¿los nuevos congresistas elegidos para terminar este periodo se van a poder presentar para el 2021? No, ya lo he dicho y lo repito, no se van a poder presentar. Yo estimo, creo, que algunos candidatos, bueno, muchos candidatos no van a ingresar porque solamente hay para 130. Esos candidatos sí pueden, obviamente, postular el 2021 con la experiencia que tienen, ¿no? Algunos buenos probablemente, y sería lo adecuado, se vuelven a presentar. Finalmente, Carlos, el Jurado Nacional de Elecciones puede contradecir a 14 jurados electorales que inscribieron a un partido y en el momento de la tacha de los candidatos puede retroceder y eliminar a toda una lista. Sí. El Jurado Nacional de Elecciones, no solamente 14, a todos los jurados electorales especiales. Porque el Jurado Nacional de Elecciones es la instancia máxima, una suerte de segunda instancia, pero instancia última, que resuelve y de manera definitiva. Y entonces puede cambiar lo resuelto por los jurados electorales especiales. Es más, sobre los mismos casos, un jurado electoral especial puede resolver en un sentido y en otro jurado electoral especial en otro sentido. Y si se apela, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve obviamente en coherencia, pero eso sí es posible. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Acuérdense que el último día de inscripción para poder postular a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y de manera particular a nuestra maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales es el 5 de febrero. Yo me acuerdo mucho porque el 5 de febrero, dicho sea de paso, es mi cumpleaños, ¿sí? Así que inscríbanse. Nada más, acuérdense nada más que para este 26 de enero, domingo, piensen lo siguiente. Si ustedes votan nulo y blanco, es un derecho, pero deben de saber que están entregando a los que votan por los partidos de qué manera se conforma el Parlamento, porque es sobre los votos válidos que se distribuyen los escaños. Y si vota por un partido y no vota preferencial, está dando pie para quienes votan por ese partido ordenen esa lista para quienes ingresan. Yo creo que es responsabilidad de nosotros tomar, obviamente, las decisiones que pueden hacer un Parlamento mejor que el anterior. Está en nuestras manos. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Gracias a ustedes.